un Ecuador equitativo, justo y soberano, porque en Congope, las provincias somos el Ecuador. El Ecuador continental está constituido por 23 gobiernos provinciales, cada uno de ellos con sus respectivos líderes, presupuesto y autonomía. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, Congope, es la entidad asociativa que apoya la gestión de las prefecturas del país. Trabajamos unidos por la creación de modelos de gestión justos, democráticos, participativos, incluyentes y descentralizados. ¿Cómo lo hacemos? Ofertando soluciones prácticas e innovadoras, brindando asistencia técnica, jurídica, financiera, tecnológica y administrativa, articulando a las prefecturas con otros niveles institucionales tanto nacionales como internacionales, que potencien la autonomía y el rol de los GAT provinciales en el país. En el Congope vinculamos a todos nuestros agremiados, quienes mediante Asamblea General de Prefectos aseguran una participación más democrática. En Congope, el bienestar de las provincias es el bienestar de todo el pueblo ecuatoriano. Por eso trabajamos con eficiencia, transparencia, ética y honestidad, en pro de un Ecuador equitativo, justo y soberano. Porque en Congope, las provincias somos el Ecuador. El Ecuador continental está constituido por 23 gobiernos provinciales, cada uno de ellos con sus respectivos líderes, presupuesto y autonomía. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, Congope, es la entidad asociativa que apoya la gestión de las prefecturas del país. Trabajamos unidos por la creación de modelos de gestión justos, democráticos, participativos, incluyentes y descentralizados. ¿Cómo lo hacemos? Ofertando soluciones prácticas e innovadoras, brindando asistencia técnica, jurídica, financiera, tecnológica y administrativa, articulando a las prefecturas con otros niveles institucionales tanto nacionales como internacionales, que potencien la autonomía y el rol de los GAT provinciales en el país. En el Congope vinculamos a todos nuestros agremiados, quienes mediante Asamblea General de Prefectos aseguran una participación más democrática. En Congope, el bienestar de las provincias es el bienestar de todo el pueblo ecuatoriano. Por eso trabajamos con eficiencia, transparencia, ética y honestidad, en pro de un Ecuador equitativo, justo y soberano. Porque en Congope, las provincias somos el Ecuador. Muy buenos días. Quiero dar una cálida bienvenida a nuestros panelistas al panel Cambio Climático más que una problemática ambiental, y a los distintos participantes que desde el Ecuador y desde otros países nos acompañan hoy en este panel. El contexto de este panel va a estar focalizado en el territorio o en los territorios desde una perspectiva integral, y se entiende el territorio como un espacio de construcción social en el que conviven lo urbano y lo rural, y donde intervienen e interactúan diferentes niveles de gobierno. En el caso del Ecuador, 4 niveles de gobierno, y cómo estos viven y enfrentan hoy los impactos de la crisis climática, que en muchos casos se refleja en el aumento de la temperatura promedio anual, en la variabilidad del clima, en la modificación de los patrones de lluvias y mayor frecuencia de eventos extremos como sequías e inundaciones, en el retroceso de los glaciares, en el deterioro de los ecosistemas de montaña y en la presencia de vectores de enfermedades en ecosistemas donde antes no existían. Estos eventos, según su magnitud y su frecuencia, afectan las condiciones de vida de los habitantes del territorio, la salud y la seguridad, la soberanía alimentaria, lo que ocasiona en muchos casos
desplazamientos temporales o permanentes de grupos poblacionales, lo que conocemos ahora como la migración climática. Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, el cambio climático se convierte en una de las principales limitantes y barreras para el desarrollo y en un factor que a su vez dificulta enormemente erradicar la pobreza y alcanzar la equidad. La mayor parte del peso del cambio climático recae en los grupos más pobres y vulnerables. Y sumado a ello, la pandemia del COVID-19 ha hecho más evidente la inequidad existente y la vulnerabilidad de los grupos marginalizados, que tienen poco acceso a servicios, a recursos, a información para mitigar y sobreponerse a momentos de crisis. Sin embargo, la gestión del cambio climático desde una óptica de los gobiernos locales y de otros actores ha sido abordada como un tema ambiental y ecológico. El proyecto que hoy concluye ha venido trabajando para que los tomadores de decisión de los niveles de gobierno subnacional incluyan el cambio climático en sus procesos de una manera integral, resaltando su carácter transversal y el impacto en múltiples lógicas territoriales y en múltiples esferas territoriales. En ese marco, el objetivo de este panel es que los asistentes, todos ustedes, puedan evidenciar el carácter transversal del cambio climático a través del análisis de varios elementos del territorio y de ejemplos provistos por los panelistas que nos acompañan hoy. Vamos a tener la participación de 3 importantes panelistas que van a reflexionar desde sus diferentes perspectivas sobre esta temática y sobre la temática del cambio climático en la escala territorial. Yolanda Cacabatze, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Futuro Latinoamericano, nos hablará del cambio climático en los sistemas alimentarios. Diego Aulestia, de la CEPAL, nos comentará sobre los gobiernos locales en la recuperación económica en la postpandemia. Y Merce Rius, de la Generalitat de Cataluña, nos comentará sobre el reto del cambio climático para los gobiernos locales en cuanto a la planificación. En cuanto a la metodología, vamos a empezar el panel con una ronda de preguntas que van a disparar la conversación y vamos a generar un primer momento de discusión. Luego vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas y nos va a gustar mucho también que el público pueda participar con algunas preguntas, no muchas porque hemos empezado demorados y no tenemos mucho tiempo, pero sí quisiéramos dar alguna respuesta a preguntas también desde el público. Vamos a empezar con la primera ronda de preguntas y comienzo con Yolanda Cacabatze. Yolanda Cacabatze es psicóloga de profesión. En 1979 formó la Fundación Natura, una organización no gubernamental cuyo rol fue la conservación de la naturaleza ecuatoriana, y bajo el liderazgo de Yolanda, por varios años se convirtió en una organización referente en temas ambientales en América Latina. Yolanda fue también la organizadora de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la Cumbre de Río en 1992. En el 93 creó la Fundación Futuro Latinoamericano para fortalecer liderazgos y promover el diálogo para el desarrollo sostenible. Fue ministra de Medio Ambiente del Ecuador, presidenta de la Unión Mundial de la Naturaleza para la Naturaleza, la UICN, por 8 años, y presidenta del Fondo Mundial para la Naturaleza, la WWF, por 2 gestiones. Bienvenida, Yolanda, un honor que estés con nosotros. Y quisiera, por favor, que nos respondas esta primera pregunta. ¿Por qué el cambio climático es más que una problemática ambiental? ¿Qué ejemplos pueden ayudar a evidenciar esto cuando hablamos de los sistemas alimentarios? Tienes 4 minutos para contarnos tu experiencia. Muchísimas gracias, Marianela. Y qué lindo, Merce y Diego, estar con ustedes 3. Yo veo al tema de cambio climático muchas veces ni siquiera como un tema ambiental. Lo veo como un tema tecnológico, como un tema que está bastante distante de los seres humanos como nosotros, que está en manos de la tecnología, de la generación energética, del transporte, de una serie de procesos mecánicos que generan emisiones. Pero difícilmente quien escucha ese mensaje permanentemente lo relaciona con la vida diaria. No lo relaciona con el comportamiento individual y social de la familia, del grupo de trabajo, de la ciudad o del espacio rural.
Y creo que eso es lo que más me preocupa, porque además lanzamos los mensajes de cambio climático de una forma tan complicada que nadie entiende. Es súper difícil para un ciudadano entender qué quiere decir con 100 toneladas de carbono y con emisión de gases de efecto invernadero. Yo, que estoy 40 años en temas ambientales, no entiendo nada. Y por lo tanto, no espero que nadie, el ciudadano común, que es el que necesita actuar, pueda entender nada. Por lo tanto, les quiero contar la relación de un tema que sí está muy cerca de nosotros, que es la alimentación y los procesos de los sistemas alimentarios. Porque todos los 4 que estamos en este panel y todos los que nos están escuchando comemos. Y sabemos qué nos gusta, a qué horas tenemos hambre, dónde encontramos la comida y qué hacemos con ella. Y la realidad es que los sistemas alimentarios son uno de los procesos que más impacto tienen en el cambio climático. Imagínense ustedes que si la pérdida y desperdicio de alimentos fuese un país, sería el tercer país responsable de emisiones de gases. China, Estados Unidos y la pérdida y desperdicio de alimentos. Y eso es lo que tenemos que saber. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no es cierto? Como consumidor, como ser humano, como parte de un conjunto social, de una gran ciudad o de una pequeña población. Tenemos que saber que cada vez que desperdiciamos alimentos, estamos aumentando las amenazas del cambio climático. Y lo grave, lo más grave de todo eso, es que la tercera parte de los alimentos producidos en este planeta Tierra se van a la basura todos los días. Tercera parte de los alimentos producidos por nosotros, en los países grandes, en los pequeños, en los más pobres, en los más ricos. Esa tercera parte de alimentos que producimos se va a la basura. Los botamos en el campo porque no cosechamos bien, en el transporte o no los enfriamos bien para llegar a los mercados. Los mercados cometen un pecado tremendo al decirnos que hay que botar la comida con una etiqueta que no es más grande que esta uña, que dice fecha de expiración, que la mayor parte de las veces es mentira, y que nos obliga a tirar la comida a la basura. Y luego nos servimos con los ojos, no con el estómago. Y dejamos la mitad de la comida en el plato. Y lo que quedó en la refrigeradora y que no lo usé durante la semana se va a la basura. Y el restaurante me trae un plato enorme que no lo puedo consumir. Toda esa comida que se va a la basura es el tercer responsable de la emisión de gases que genera el cambio climático, que es nuestra principal amenaza el día de hoy. Me quedo ahí, Marianela. Muchas gracias, Yolanda. Muy importante señalar que el tema del cambio climático es un tema también no solamente ambiental, sino fundamentalmente tecnológico, como dice Yolanda. El hecho de ligar el tema del cambio climático con nuestra vida cotidiana, cosa que no necesariamente pasa, que muchas veces está en los niveles más y las esferas más altas, científicas o políticas, ¿no es cierto? Y un lenguaje fácil y accesible para todos, para que podamos hacer ese vínculo con nuestra vida cotidiana. Y este tremendo problema del desperdicio de alimentos, de la producción y el consumo de los alimentos, sistemas de producción no sostenibles y el consumo absolutamente insostenible y hasta con una falta de ética, podríamos decir, porque es vergonzoso el hecho de que una tercera parte de los alimentos que se producen se echen a la basura, cuando hay gente que muere de hambre. Entonces, muchísimas gracias, Yolanda. Esta primera intervención nos marca también para una segunda discusión y para los desafíos que posteriormente vamos a ver. Voy a entrar ahora con Diego Aulestia. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por estar acá. Diego es economista, jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de la CEPAL desde marzo del 2020.
Ha sido ministro de Desarrollo Urbano del Ecuador, gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, representante ante organismos económicos internacionales en Ginebra y ejecutivo principal en el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF. Tiene maestrías en Economía, en Historia Económica y Asuntos Latinoamericanos y un diplomado superior en Estudios Urbanos. Gracias por estar con nosotros. Y también quisiéramos, Diego, que nos comentes por qué el cambio climático va más allá de la dimensión ambiental. Tal vez desde tu perspectiva económica es interesante conocer tu opinión. Muchas gracias, Marianela, y un saludo, por supuesto, a mis compañeras de panel y a todos quienes nos observan. Gracias por la invitación a CEPAL. Sin duda alguna, hablar de cambio climático nos obliga a conversar o a referirnos al modelo de desarrollo. De alguna manera, Yolanda introducía un aspecto fundamental que son los patrones de consumo, en este caso en la alimentación. Y cuando estamos hablando de modelo de desarrollo, sin duda alguna tenemos que postular o hacer una consideración de que aquello va mucho más allá de lo puramente económico. Cuando estamos hablando de desarrollo sostenible, la perspectiva, la visión de CEPAL, es referirnos a la existencia de las brechas económicas, en términos de producción, en términos de equilibrios externos, a las brechas sociales, inequidad, injusticia, cultura del privilegio, que creo que en la exposición de Yolanda fue muy claro, y evidentemente la dimensión ambiental. Es clave que si estamos hablando de desarrollo sostenible, tenemos que propiciar que exista un cambio estructural, que es imposible, por ejemplo, ahora que estamos hablando tanto del tema pospandemia, del tema COVID, etcétera, que es imposible volver a una normalidad que de por sí ya era mala, una normalidad en la cual habíamos aceptado que exista pobreza, que exista exclusión, que existan grandes inequidades de todo tipo en las ciudades y en las zonas rurales de la región. No hay que olvidar que en gran parte el impacto de la pandemia y el impacto, sobre todo, del cambio climático, que de alguna forma será la próxima gran crisis, si es que podemos llamarlo de esa manera, será sobre todo en los sectores más pobres. No hay que olvidar que en la región, ya en América Latina y el Caribe, desde una perspectiva regional, prácticamente 1 de cada 5 habitantes de las zonas urbanas, que son el 82% de nuestra región es urbana, y realmente más de 110 millones de personas habitan en asentamientos precarios que en gran medida serán los primeros, o son, en definitiva, los primeros afectados por condiciones de cambio climático al estar ocupando, por ejemplo, suelo que está en condiciones de riesgo. Hay que considerar, estamos hablando de un evento organizado por el Consorcio de Gobiernos Provinciales. En el Ecuador, los gobiernos provinciales, por constitución, tienen competencia sobre los elementos productivos. Entonces, hablar de esa vocación productiva de los territorios nos lleva, sin duda, a consideraciones de geografía económica y de una redefinición de las cadenas de valor, redefinición de cadenas de valor que nuevamente hace relación a un esquema de producción, a un esquema de desarrollo, en este caso desde una perspectiva económica. No hay que olvidar también la necesidad de que en aras de un mejor manejo o buscando que realmente desarrollemos una visión de largo plazo sobre ese desarrollo sostenible, necesitamos instrumentos, necesitamos instituciones sólidas, y eso va, por supuesto, desde fortalecer participación, fortalecer esquemas democráticos que nos permitan que realmente los territorios, las ciudades, contribuyan de una mejor manera a cumplir esos objetivos nacionalmente determinados, las contribuciones nacionales determinadas, que realmente disminuyamos la emisión de gases de efecto invernadero, y eso se puede lograr de varias maneras. En la siguiente sección me voy a referir a un par de elementos sobre los cuales se puede trabajar, pero sin dejar de reiterar que hablar de desarrollo sostenible involucra más allá de cambio climático, involucra patrones de producción, patrones de consumo, involucra brechas sociales. Todos esos elementos nos configuran una realidad multidimensional que tenemos que trabajar, y no se trata de asustarnos ante el tamaño de la tarea, sin duda alguna, pero abordarla desde nuestras propias situaciones y, por supuesto, desde una política pública que esté dirigida a cumplir de mejor manera aquello. Me detengo allí, Marianela. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Importantes reflexiones sobre la necesidad de un cambio estructural. O sea, finalmente
una forma de luchar contra el cambio climático es precisamente cambiar el modelo de desarrollo actual, que es una de las causas, digamos, de esta crisis climática que estamos viviendo. Un elemento muy importante y que parece que también tiene un elemento común con la presentación o con la respuesta de Yolanda es este tema de los patrones de consumo y de producción. Creo que ese es uno de los corazones también de la crisis y del cambio posible. Y bueno, lo que nos mencionaba Diego, la redefinición de las cadenas de valor. Creo que eso es también un elemento muy importante y ya posteriormente nos hablará de ejemplos concretos. Entonces, vamos a pasar ahora a Mercè Rius, que nos acompaña desde España, desde la Generalitat de Cataluña. Es directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Cataluña. Es licenciada en Biología por la Universidad de Barcelona, doctora en Ciencias Biológicas, también por la Universidad de Barcelona. Es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. Tiene especialidades en seguridad industrial, higiene industrial y ergonomía y psicología aplicada. Profesionalmente ha desarrollado distintos cargos de responsabilidad en la esfera privada, vinculados entre otros a la explotación y mantenimiento de sistemas de saneamiento. Ha ostentado cargos de responsabilidad política en administraciones locales relacionadas con el medio ambiente. Ha sido directora del Instituto Catalán de Energía y desde el 2016 es directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Gobierno de Cataluña. Bienvenida, Mercè, y la pregunta también común para los tres: ¿por qué la gestión del cambio climático va más allá de la dimensión ambiental? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y un placer compartir este panel con todos ustedes. A mí me gustaría quizás complementar un poco las intervenciones que ha habido antes que la mía y con las que coincido en su mayor parte, pero bueno, también quiero añadir algún elemento de discusión. Nosotros, una de las cosas que no nos cansamos de decir es que para nosotros el cambio climático, o muchas veces ya hablamos de emergencia climática, es uno de los retos más importantes a los que nos vamos a enfrentar. Y eso tiene consecuencias en muchos ámbitos de nuestro día a día. No es solo un tema ambiental. Si hablamos de emergencia climática, sobre todo, tenemos que actuar en dos ámbitos. Por un lado, la mitigación, la reducción de esos gases de efecto invernadero. Si, por ejemplo, hablamos de Cataluña, nosotros las principales fuentes de emisión de gases es la producción de energía, la industria y la movilidad. Con lo cual, aquí está claro que, uniendo un poco lo que decía Diego Aulestia, tenemos que cambiar un poco todo el sistema productivo. Las empresas se están adaptando y están haciendo mucho esfuerzo para reducir sus gases, sus emisiones. En estos momentos el precio de la tonelada de CO2 ha llegado a 50 euros tonelada, con lo cual esto sí que es un señal económico muy potente para que las empresas tengan que hacer inversiones, pero a este precio hay empresas que lo van a pasar muy mal y igual no van a superar, no podrán hacer esta adaptación. Con lo cual, esto tiene también un impacto a nivel económico, a nivel social. Luego, por ejemplo, la movilidad. La movilidad también es uno de los grandes generadores en Cataluña de gases de efecto invernadero. Tenemos que cambiar la movilidad. Desde movernos menos, que por ejemplo ahora con el COVID y el teletrabajo, pues esto está pasando, utilizar más transporte público, pero también la movilidad, descarbonizarla. Y al final también vamos a la base de todo, es decir, si tenemos que mejorar la movilidad, también tenemos que insistir o incidir en una diferente planificación territorial para que los desplazamientos tengan que ser menores y, por lo tanto, que haya una mixtura de usos que haga que haya menos emisiones.
Pero por el otro lado también hay efectos que ya son irreversibles y que nos tenemos que adaptar. Y ahí quizás hay un tema que no ha salido o no ha salido tan directamente como puede ser el tema de la salud. Es decir, una reducción de biodiversidad tiene un efecto sobre la salud, unas olas de calor tienen también unos efectos sobre la salud de las personas, con lo cual también yo creo que se tiene que insistir mucho en el mensaje de que esto también es algo que nos puede afectar directamente o que ya nos empieza a afectar y tenemos que actuar. Y aquí, a la hora de actuar, antes Yolanda ha comentado el tema tecnológico. Evidentemente el tema tecnológico es muy importante, pero yo también me gustaría hablar de lo que serían las alianzas. Es decir, es un tema en el cual tenemos que colaborar gobiernos a todos los niveles, gobierno nacional, regional, local, las personas cambiando también sus hábitos de consumo y también las empresas. Y para mí también uno de los retos es encontrar un mensaje que sea lo suficientemente, que cale suficientemente en la gente para que la gente pueda actuar sin que sea demasiado pesimista porque si no hay mucha gente que piensa, bueno, no vale la pena. Y entonces es cómo hacemos cambiar la mentalidad tanto de gobiernos para que actuemos, porque realmente es muy importante y nos las estamos jugando y todos los expertos nos dicen que tenemos 10 años para actuar. Muchas gracias, Merce, que creo que son elementos que vienen también desde el otro lado desde Europa. Creo que el compromiso de la Unión Europea y de los países de la Unión Europea es muy importante con esta temática. Hay una real voluntad de transformación, ¿no es cierto?, que evidentemente es paulatina y es gradual, pero hay una voluntad política muy importante que creo que eso es importante de resaltar y que obviamente se traduce en los diferentes países y en los territorios de los distintos países. Volvemos a coincidir con el tema del cambio en el sistema de producción y de consumo. Con una planificación territorial más integral. Posiblemente Merce nos va a hablar en la siguiente pregunta de esto con un poco más de énfasis, y el tema de la salud. O sea, está claro y que podemos ver con la intervención de los tres panelistas que el tema de cambio climático y la crisis climática no obedece a un tema solamente ambiental y no está dentro de un marco estrictamente ambiental, sino que tiene una connotación económica, que tiene una connotación social, tiene una connotación en la salud de las personas, en el comportamiento individual de las personas en su vida cotidiana, en sus patrones de producción y consumo. Entonces, sí creo que queda claro que el tema del cambio climático va mucho más allá y es un tema transversal a todas las dimensiones del desarrollo y a todas las dimensiones del comportamiento de las sociedades. Vamos a entrar entonces en una segunda ronda de preguntas y voy a empezar en este caso con Vamos a dar la vuelta a la intervención de los panelistas, y lo que le quisiera preguntar en esta segunda ronda es cómo pueden los gobiernos locales transversalizar la problemática del cambio climático en su gestión y en la planificación del territorio. ¿Cuáles son los mayores retos, los mayores desafíos para los gobiernos locales? Y de pronto también las oportunidades, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que, y aquí quizás, yo hablaré más quizás como gobierno regional que como gobierno local, aunque he estado también en gobiernos locales, pero sí que el papel que puede hacer el gobierno regional es dar herramientas o poner de acuerdo a los gobiernos locales para poder avanzar todos conjuntamente. En ese sentido, por ejemplo, en Cataluña se está trabajando en una agenda urbana que evidentemente pues lo que busca es rediseñar o repensar las ciudades para que sean cada vez más sostenibles, más saludables, y ya no solo es el hecho de rediseñar las ciudades, sino también cómo se redistribuye determinadas actividades en el territorio.
Nosotros también hicimos una ley de cambio climático en el 2017 y aquí sí que uno de los objetivos de la ley es incorporar el cambio climático en todas las políticas sectoriales y, por lo tanto, en todas las planificaciones. Evidentemente, antes hemos hablado más de un tema urbanístico, o bien de territorio, o bien de diseño de ciudades, pues que las ciudades tengan más zonas verdes, que los desplazamientos tengan que ser menores, que haya más espacio para los modos de transporte sostenible y menos para el coche, etcétera, etcétera. Pero también pues se tiene que incorporar en las políticas sectoriales agrarias o de alimentación, porque es un impacto transversal. Y, por ejemplo, para poner también un ejemplo y de cómo lo importante que es también la aceptación o la toma de conciencia de la ciudadanía, ahora, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en Cataluña es tenemos un nivel bajo de energías renovables porque hubo una legislación que no favorecía la implantación de renovables, se cambió. Ahora se han presentado proyectos que no quiere decir que el hecho de que se hayan presentado quiere decir que se vayan a aprobar, porque evidentemente hay muchos criterios de implantación, pero nos encontramos también, por el otro lado, con un rechazo de ciudadanos de determinados territorios a instalaciones o bien eólicas o bien fotovoltaicas. Y a veces lo que buscan, y muy legítimamente, es salvar un paisaje y cuesta hacerles llegar que si no hacemos nada, el paisaje igual lo vamos a perder igualmente, porque habrá una sequía, habrá un incendio, habrá un cambio de temperatura, una vegetación. Y entonces muchas veces sí que tenemos claro también el hecho de aplicar una política, pero tiene que ir acompañado también de una aceptación por parte de la ciudadanía, porque si no, pues esto también muchas veces cuesta luego implantar estas políticas. Muchas gracias. Entonces, la importancia de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, sí, regionales, locales, nacionales, es muy importante. El tema de las alianzas también, que creo que es importante para poder avanzar las políticas. Y este tema de acompañar la planificación del territorio también con una política fuerte de generación de conciencia y de educación de la ciudadanía, ¿no? Creo que eso es importante. Muy bien, vamos a continuar ahora con Diego, con la segunda pregunta, y quisiera que nos comentes, Diego, cómo los gobiernos locales pueden contribuir al cumplimiento de las NDCs o de las contribuciones determinadas nacionalmente, y cuáles son los mayores desafíos para una recuperación transformadora, ¿no es cierto?, post-pandemia, en un contexto de cambio climático, sobre todo los desafíos para los gobiernos locales. Muchas gracias, Marianela, y estoy compartiendo la pantalla, porque precisamente me interesa para esto hacer una brevísima referencia a la manera en que nosotros vemos los temas en CEPAL. Si ustedes pueden ver acá, sí, ya, allí. Efectivamente, nosotros impulsamos, o nosotros, mejor dicho, consideramos que los gobiernos nacionales, subnacionales, gobiernos locales pueden intervenir a partir de los requerimientos de llegar a un nuevo modelo de desarrollo, a partir de lo que consideramos como el gran impulso para la sostenibilidad. Es decir, en una región que es altamente urbanizada, tenemos la necesidad de que las políticas públicas sean coherentes, sean consistentes y que realmente de manera simultánea busquemos innovaciones tecnológicas, ¿sí? Busquemos generación de empleo, busquemos actividad económica, por supuesto, pero a la vez reducción de emisiones, reducción de la brecha externa y, por supuesto, igualdad. Entonces, este conjunto de acciones, este conjunto de políticas públicas articuladas es lo que nosotros llamamos el gran impulso para la sostenibilidad.
Y este impulso, ¿sí?, que lo que nos permite es lograr esa recuperación transformadora, en definitiva, estar en una situación mejor de la que estamos acá, no volver a una mala normalidad y, en definitiva, prever, de alguna manera, prever lo que pueden ser los grandes impactos que seguiremos teniendo en el futuro como consecuencia del cambio climático. En el caso de CEPAL, hemos identificado 7 sectores que son claves para esta actuación. En definitiva, Merced ya se ha referido, de hecho, algunos de ellos. Creemos que el tema de movilidad es fundamental, la movilidad sostenible, los espacios urbanos inclusive en la forma en que se desarrollan, que son los temas de vivienda que voy a pasar a abordar, pero por supuesto también la transformación de la matriz energética, ¿sí? Y evidentemente un elemento del cual estamos conversando ahora y que también tanto Merced como Yolanda se referían, que eran los cambios tecnológicos y en este caso la revolución digital. ¿Cómo nos impacta una revolución digital, una nueva forma de producir? Yo hacía referencia rápidamente a lo que son los cambios en la geografía económica, en las cadenas de valor. América Latina, una región fundamentalmente exportadora de materias primas. ¿Cómo nos insertamos como región? ¿Cómo nos insertamos como países? ¿Cómo nos insertamos como ciudades? ¿Sí? Como territorios dentro de un mundo en el cual los servicios son cada vez más importantes y la economía digital es cada vez más importante. Y en esa perspectiva, identificando 2 líneas específicas de acción de lo que pueden ser los gobiernos subnacionales y los gobiernos locales. Uno, por ejemplo, a través de lo que es el impulso de construcción de vivienda sostenible, lo que nosotros llamamos esta suerte de recuperación verde habitacional. ¿Y qué implica? No solamente el tema del uso del suelo de una manera más sostenible, más eficiente, mayores densidades, planificadas, por supuesto, pero mayores densidades, ¿sí? Pero también la construcción de viviendas saludables y resilientes. ¿Y qué implica aquello? Implica, por ejemplo, la utilización de materiales más bajos en carbono, sí, pero que además en su producción requieren una incorporación de mayor empleo y de mayor actividad económica. Es decir, la cadena de valor de la industria de construcción, en este caso, procurando complementar lo que actualmente se hace con la producción de viviendas sostenibles, podemos reforzar la generación de empleo a través de la producción local de nuevos materiales que tengan un carácter más sostenible. Entonces, estamos logrando reducir una brecha ambiental a la vez que expandimos actividad económica y, por ejemplo, incorporamos innovaciones tecnológicas, etcétera. En el Ecuador, de hecho, existen innovaciones tecnológicas, modelos de utilidad que se denominan, e incluso patentes en lo que hace referencia a construcción con materiales sostenibles, apoyando cadenas productivas locales y generación de empleo. Y el otro, muy rápidamente, Merced ya lo comentaba, la movilidad. ¿Sí? Movilidad sostenible, que pasa, por supuesto, por movilidad activa, pasa por un tema de movilidad eléctrica, y no solamente con la adquisición de equipo que se importa dentro del país, sino también con el mismo ensamblaje, con la misma producción manufacturera, con lo que es generación de valor agregado para esas, por ejemplo, en la producción de esos autobuses, de esos automóviles, o incluso en la reconversión, atención, en la reconversión de unidades que actualmente utilizan diésel y que pueden convertirse en unidades eléctricas, lo cual requiere la existencia o la disponibilidad de talleres, lo cual implica inversiones, por ejemplo, en infraestructura, es decir, un impulso a la actividad económica y que a la vez reduce las brechas ambientales. Y esto, por supuesto, en el medio de cambios tecnológicos, en el medio de cambios en demanda. Estamos viendo, con mucha preocupación, debo decirlo, una fortísima reducción en la oferta de los servicios de movilidad pública, en los servicios de transporte público. Entonces estamos propiciando una exclusión y no todo el mundo puede comprarse un auto privado. Entonces hay que invertir en la movilidad pública, en una movilidad sostenible. Me detengo allí. Muchas gracias. Gracias, Diego. Importante, creo que dos puntos que menciona Diego, que son para la reactivación económica a nivel local, el tema de la construcción, pero una construcción que reduzca brechas de exclusión, pero que también tenga innovación tecnológica y pueda generar empleo. Y el otro tema es el tema de la movilidad, una movilidad sostenible, y creo que en general, o sea, podemos sacar también de esto la importancia de reactivar la economía, pero reduciendo las brechas ambientales y aumentando la inclusión social, ¿no es cierto? Entonces, desafíos importantes para los gobiernos locales. Yolanda,
va también la pregunta para ti en sentido de cómo ves el rol de los gobiernos locales en todo el tema de la producción alimentaria, en cómo pueden los gobiernos locales generar nuevas alternativas productivas, ¿no es cierto?, en todo el tema alimenticio para combatir también los efectos del cambio climático. Gracias. Gracias, millón, Marianela. Me refiero a parte de la respuesta de Diego cuando habla del uso de nuevos materiales para la construcción. Me encanta oír eso, Diego, y yo diría viejos materiales para la construcción. Por ejemplo, el bambú. El bambú americano era la base de la construcción de nuestros países tropicales, que además nunca se caían con los temblores y terremotos, ¿no es cierto? Y los sustituimos con el cemento, ese espantoso producto del desarrollo, mal llamado desarrollo, para la construcción y que han sustituido esos materiales naturales. Y además te cuento una cosa, Diego, el bambú es la planta que más carbono absorbe, más agua retiene, mejor mantiene los suelos, crece en 3 años y nunca se muere. Es como el eucalipto, ¿no es cierto? Lo cortas y vuelve a brotar, lo cortas y vuelve a brotar. Entonces, ¿qué pasa que en América Latina no estamos usando más bambú? Ahí está tu desafío. Y a través de la CEPAL pueden promoverlo. Pero además, vuelvo a tu pregunta, Marianela, el gobierno local tiene el gran potencial de vincular cambio climático con conservación. Las autoridades locales promoviendo áreas protegidas, promoviendo el respeto a la naturaleza, porque por alguna razón, o bueno, sí hay varias razones que explican por qué se ha separado la agenda de cambio climático con la de conservación, es un absurdo, debería ser una sola agenda, porque es el ecosistema saludable el mejor seguro de vida que tenemos. Y cuando ese ecosistema natural es sustituido por agricultura que va dejando atrás tierras degradadas, por ejemplo, es un atentado contra la vida, contra ese blindaje que nos da la naturaleza de seguridad de vida. Y creo que ese potencial del gobierno local de promover el vínculo entre cambio climático y conservación es un potencial con resultados muy buenos. El promover, aquí lanzo una idea para nuestros gobiernos locales, promover la creación de bancos de alimentos, no desde el gobierno, sino promover para que la sociedad civil organice bancos de alimentos donde la comida que a unos les sobra se convierta en la comida que para otros es necesaria, ¿no es cierto? Ya tenemos maravillosos ejemplos en el Ecuador de bancos de alimentos, pero todavía no son suficientes. Y si botamos a la basura una tercera parte de la comida producida, ahí está una respuesta maravillosa desde la sociedad civil, ¿no es cierto? Construirla como organizaciones no gubernamentales que coordinan con aquellos mercados y lugares donde la comida sobra para distribuir a aquellos que la necesitan. Y por último, pensemos que tomando el tema de esta pérdida y desperdicio de alimentos como parte de la economía global, pensemos lo que significa cada dólar que se invierte en reducir la pérdida y desperdicio de alimentos tiene un retorno de $14. Entonces, ahí tenemos un desafío que es mucho más manejable desde el gobierno local, desde el territorio local, que desde el gobierno nacional. Y hay un desafío maravilloso para nuestros gobiernos locales. Y por último, pensemos que esto es un tema de ética, ¿no es cierto? Cada vez que boto la comida y sé que 800 millones de personas se van a dormir esta noche sin comer, debo preguntarme cuál es mi rol en la sociedad para superar ese problema, para responder a ese problema y ser parte de la solución.
Gracias, Marianela. Muchísimas gracias, Yolanda. No sé si es que hay alguna pregunta del público. Jess, no sé si estás por ahí o el equipo de apoyo. Sin embargo, realmente creo que estamos sobre el tiempo también. Quiero agradecerles muchísimo y quiero hacer un par de comentarios que me parecen muy importantes a modo de conclusión sobre las intervenciones de ustedes. Creo que en el caso de Yolanda, en esta última intervención, me parece un elemento fundamental el tema de la unión del tema de cambio climático y conservación de la biodiversidad. O sea, son dos cosas que deberían estar íntimamente ligadas, que no pueden estar separadas porque una es consecuencia de la otra y una afecta a la otra. Y creo que en general los acuerdos de Naciones Unidas deberían estar todos en una sola agenda, ¿no? El tema de los bancos de alimentos es muy importante y creo que para los gobiernos locales los desafíos son importantes. Hay un tema también vinculado con las competencias de los respectivos gobiernos locales que a veces los limitan para poder actuar, pero creo que esto en el marco de una coordinación adecuada se puede complementar de muy buena manera. El tema de la ética que tocó Yolanda creo que es fundamental y atraviesa todos los ámbitos, atraviesa el tema del cambio climático y atraviesa las grandes brechas sociales, económicas que tenemos en América Latina y a nivel mundial también. Creo que a modo de hacer un pequeño mensaje de 1 o 2 minutos de cada uno de ustedes, ¿qué es lo que recomendarían, no es cierto, para hacer que los gobiernos locales, o qué les recomendarían a los gobiernos locales y a la ciudadanía para que el tema de cambio climático tenga una mayor presencia en la vida cotidiana y en la agenda política de una manera integral? Un mensaje de cada uno de los dos. Empecemos con Merce. 2 minutos, Merce. Bueno, yo diría que, por ejemplo, nosotros en Cataluña el mensaje en la vida política, tanto a nivel del gobierno regional como de los gobiernos locales, está muy presente, pero quiero insistir en el tema de la educación y la concienciación y de tener el sentido de urgencia. Tenemos 10 años para actuar. Y esto quiere decir que los gobiernos de los diferentes niveles tenemos que ir unidos, tenemos que dar un único mensaje a los ciudadanos, porque si no, muchas veces todo el mundo está de acuerdo en el discurso de que queremos luchar contra el cambio climático, pero tenemos problemas a la hora de implantar determinadas soluciones. Y el cambio climático es un tema complejo. Y yo creo que aquí tenemos que buscar consensos entre gobiernos, empresas y ciudadanos para empezar a actuar y empezar a actuar rápido, porque nos estamos jugando nuestro presente, el futuro de nuestros hijos y nos queda poco tiempo. Pero al mismo tiempo yo quiero dar un mensaje esperanzador, que es que si nos ponemos de acuerdo y empezamos a actuar, podemos hacerlo. Muchas gracias, Merce. Vamos con Diego, por favor. Gracias, Marianela. Yo haría 2 reflexiones. Gobernanza y visión. Y me refiero a que efectivamente tanto las autoridades y la sociedad, porque no es un tema solamente de echar la responsabilidad a los funcionarios de turno, sino que también la sociedad efectivamente adopte o adquiera esa visión de largo plazo. Y largo plazo, dejar de pensar en lo que sucede en los próximos 30 días, 60 días. Por supuesto que hay grandes urgencias, sin duda alguna, pero también pensar en lo que significa el futuro de nuestros territorios, de nuestras localidades en los próximos 10, 20, 30 años. Desde esa perspectiva, sin duda alguna, hay un esquema de participación. Gobernanza, me refiero a todo lo que significan las relaciones multinivel, multiactores, que efectivamente tengamos conciencia de que el cambio climático se hace realidad en temas como los que se han comentado acá, desde alimentación, pasando por movilidad. Y en el caso más específico, inclusive aglutinados en torno a
la necesidad de desarrollar mejores instrumentos y mejor institucionalidad. ¿Cómo combatimos el cambio climático? Bueno, por supuesto, también en el día a día creando unas instituciones que sean más sólidas, que puedan atender mejor estos problemas a través de instrumentos específicos. Por ejemplo, más allá de lo que ya habíamos comentado, en el caso de producción, de la vocación productiva de los territorios, es decir, qué es lo que estamos produciendo, cómo lo estamos produciendo, y en eso hay intervención directa de los gobiernos nacionales, de los gobiernos locales. Y por ejemplo, en el tema del suelo, decimos cambio climático, suena algo a veces extraño, a veces lejano, mejor dicho, pero ¿qué sucede con el cambio climático y los impactos de las personas que lamentablemente por necesidad se asentaron en suelos no aptos, en suelos de riesgo, y cuando viene la primera inundación son los primeros efectivamente en verse afectados? Entonces, esa precaución, esa planificación, esa visión de hacer una ciudad, de ocupar un territorio de manera diferente, esa es la que necesitamos que permee cada vez más, y por eso es necesario esa visión de futuro. Me detengo allí, muchas gracias. Gracias, Diego. Yolanda, tu mensaje, por favor. Gracias, Marianela. Yo quisiera hablar de algo medio intangible, que es la solidaridad. Y traigo este tema a colación porque creo que España también y América Latina se caracteriza por ser un pueblo muy solidario. Pero hay que pensar en la solidaridad no solamente actual, ¿no es cierto?, sino con la solidaridad para los que vienen. Cuando hablamos de defender al planeta de grandes amenazas, tenemos que pensar en el vecino, tenemos que pensar en las otras poblaciones de nuestro país, en los países vecinos, en el continente y en el planeta, porque yo solita no me voy a salvar. O nos salvamos todos o nos hundimos todos, ¿no es cierto? El cambio climático es una amenaza para todo el planeta, pero si no entendemos qué es una amenaza de cambio climático, evidentemente no vamos a actuar. Y la solidaridad tiene que ver también con informar bien a todos cuáles son las amenazas y qué es lo que yo puedo hacer. Porque yo creo que también tenemos que luchar contra estos fantasmas que se plantean, ¿no es cierto?, con que ya nos come el cuco, como decimos acá, sino que plantear las oportunidades de luchar contra lo que hemos hecho mal, reconstruir muchas veces los procesos de nuestro estilo de vida, de nuestros modelos de consumo y de producción, y pensar que entre todos nos podemos ayudar. Yo siento que no hay nada mejor que copiar buenas ideas. Y si yo tengo un éxito que demostrar, el compartirlo con otros países, poblaciones, generaciones, ¿no es cierto?, para que todos trabajemos en reconstruir cosas, creo que es un desafío importante y muy posible. Muchísimas gracias a los tres. Creo que ha sido una reflexión sumamente importante. Gracias a los organizadores de este evento también por dar la oportunidad de que se puedan plantear estos elementos, estas reflexiones de personas que están trabajando en el tema y que realmente cada día están aportando a esto. Entonces, conocer sus experiencias, conocer sus reflexiones y sus inquietudes, creo que ha sido muy importante para los participantes. Simplemente voy a cerrar con un par de puntuaciones o de puntualizaciones. Algo que ha sido común a todos ha sido el tema de patrones de producción y consumo. Por lo tanto, hay necesidad de un cambio del modelo, un cambio estructural del modelo y no simplemente parches, un cambio en el modelo y en la forma de hacer política, políticas nacionales, políticas locales, ¿no es cierto? Una necesidad de fortalecer la institucionalidad. Uno de los problemas de América Latina es precisamente la debilidad institucional que tiene, y en este sentido un gran desafío para los gobiernos locales es también tener una institucionalidad sólida que esté muy articulada también a los niveles nacionales, a las políticas nacionales. El tema de
del consumo. Creo que hay dos niveles. En el cambio de patrones de producción, creo que tenemos que hablar de cambio de la matriz energética, cambio de la matriz productiva, y en el cambio de patrones de consumo, de un cambio de mentalidad, de un cambio de comportamiento de la sociedad, de cada uno de nosotros, y en la necesidad de acortar las brechas entre discurso y práctica. Hay grandes planes de cambio climático, estrategias, compromisos, muchas cosas en el papel, pero que en la práctica no se traducen en hechos concretos y en soluciones reales. Entonces, creo que acortar esas brechas es muy importante, no solamente las brechas económicas, sociales y ambientales, sino también las brechas éticas, ¿no es cierto? O sea, esta brecha que nos hace decir muchas cosas y muchas veces actuamos en contradicción con eso. Creo que el tema de los gobiernos locales es supremamente importante para poder aportar por un lado, aportar a lo nacional y lo global, en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ecuador y por los diferentes países y por el planeta en general, y la responsabilidad de los gobiernos locales es también muy importante con sus poblaciones, porque son los que están en contacto con el territorio, en contacto con los recursos naturales, con la biodiversidad, y creo que los desafíos son para todos. Alianzas, articulación entre lo global, lo nacional y lo local, entre los ciudadanos y entre los sectores privado, ambiental, político y académico. La ciencia también tiene en este caso un rol muy importante. Entonces, agradecerles muchísimo por estas reflexiones, la importancia de incorporar dentro de la planificación el tema de cambio climático como un tema transversal y multisectorial, y identificar creativamente también alternativas para salir de la crisis, para reactivar la economía, pero teniendo en cuenta el hecho de cerrar las brechas ambientales y cerrar las brechas de exclusión. Y bueno, lo que decía Yolanda, el tema de la solidaridad, el tema de la ética, creo que son elementos sumamente importantes, no solamente para los gobiernos locales, sino para cada uno de nosotros como ciudadanos también, y para poder incidir de una manera más activa en la toma de decisiones políticas a todos los niveles. Quiero agradecerles muchísimo a los tres. Han sido muy ricas sus participaciones y creo que la gente ha quedado, digamos, con claridad y también con muchísima riqueza por parte de ustedes. Muchas gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias. El Ecuador continental está constituido por 23 gobiernos provinciales, cada uno de ellos con sus respectivos líderes, presupuesto y autonomía. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, es la entidad asociativa que apoya la gestión de las prefecturas del país. Trabajamos unidos por la creación de modelos de gestión justos, democráticos, participativos, incluyentes y descentralizados. ¿Cómo lo hacemos? Ofertando soluciones prácticas e innovadoras, brindando asistencia técnica, jurídica, financiera, tecnológica y administrativa, articulando a las prefecturas con otros niveles institucionales tanto nacionales como internacionales, que potencien la autonomía y el rol de los GAT provinciales en el país. En el CONGOPE vinculamos a todos nuestros agremiados, quienes mediante Asamblea General de Prefectos aseguran una participación más democrática. En CONGOPE, el bienestar de las provincias es el bienestar de todo el pueblo ecuatoriano. Por eso trabajamos con eficiencia, transparencia, ética y honestidad, en pro de un Ecuador equitativo, justo y soberano. Porque en CONGOPE, las provincias somos el Ecuador.
Ecuador continental está constituido por 23 gobiernos provinciales, cada uno de ellos con sus respectivos líderes, presupuesto y autonomía. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, es la entidad asociativa que apoya la gestión de las prefecturas del país. Trabajamos unidos por la creación de modelos de gestión justos, democráticos, participativos, incluyentes y descentralizados. ¿Cómo lo hacemos? Ofertando soluciones prácticas e innovadoras, brindando asistencia técnica, jurídica, financiera, tecnológica y administrativa, articulando a las prefecturas con otros niveles institucionales tanto nacionales como internacionales, que potencien la autonomía y el rol de los GAT provinciales en el país. En el CONGOPE vinculamos a todos nuestros agremiados, quienes mediante Asamblea General de Prefectos aseguran una participación más democrática. En CONGOPE, el bienestar de las provincias es el bienestar de todo el pueblo ecuatoriano. Por eso trabajamos con eficiencia, transparencia, ética y honestidad, en pro de un Ecuador equitativo, justo y soberano. Porque en CONGOPE, las provincias somos el Ecuador. El Ecuador continental está constituido por 23 gobiernos provinciales, cada uno de ellos con sus respectivos líderes, presupuesto y autonomía. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, es la entidad asociativa que apoya la gestión de las prefecturas del país. Trabajamos unidos por la creación de modelos de gestión justos, democráticos, participativos, incluyentes y descentralizados. ¿Cómo lo hacemos? Ofertando soluciones prácticas e innovadoras, brindando asistencia técnica, jurídica, financiera, tecnológica y administrativa, articulando a las prefecturas con otros niveles institucionales tanto nacionales como internacionales, que potencien la autonomía y el rol de los GAT provinciales en el país. En el CONGOPE vinculamos a todos nuestros agremiados, quienes mediante Asamblea General de Prefectos aseguran una participación más democrática. En CONGOPE, el bienestar de las provincias es el bienestar de todo el pueblo ecuatoriano. Por eso trabajamos con eficiencia, transparencia, ética y honestidad, en pro de un Ecuador equitativo, justo y soberano. Porque en CONGOPE, las provincias somos el Ecuador. El Ecuador continental está constituido por 23 gobiernos provinciales, cada uno de ellos con sus respectivos líderes, presupuesto y autonomía. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, es la entidad asociativa que apoya la gestión de las prefecturas del país. Trabajamos unidos por la creación de modelos de gestión justos, democráticos, participativos, incluyentes y descentralizados. ¿Cómo lo hacemos? Ofertando soluciones prácticas e innovadoras, brindando asistencia técnica, jurídica, financiera, tecnológica y administrativa, articulando a las prefecturas con otros niveles institucionales tanto nacionales como internacionales, que potencien la autonomía y el rol de los GAT provinciales en el país. En el CONGOPE vinculamos a todos nuestros agremiados, quienes mediante Asamblea General de Prefectos aseguran una participación más democrática. En CONGOPE, el bienestar de las provincias es el bienestar de todo el pueblo ecuatoriano. Por eso trabajamos con eficiencia, transparencia, ética y honestidad, en pro de un Ecuador equitativo, justo y soberano. Porque en CONGOPE, las provincias somos el Ecuador.
Ecuador continental está constituido por 23 gobiernos provinciales, cada uno de ellos con sus respectivos líderes, presupuesto y autonomía. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, es la entidad asociativa que apoya la gestión de las prefecturas del país. Trabajamos unidos por la creación de modelos de gestión justos, democráticos, participativos, incluyentes y descentralizados. ¿Cómo lo hacemos? Ofertando soluciones prácticas e innovadoras, brindando asistencia técnica, jurídica, financiera, tecnológica y administrativa, articulando a las prefecturas con otros niveles institucionales tanto nacionales como internacionales, que potencien la autonomía y el rol de los GAT provinciales en el país. En el CONGOPE vinculamos a todos nuestros agremiados, quienes mediante Asamblea General de Prefectos aseguran una participación más democrática. En CONGOPE, el bienestar de las provincias es el bienestar de todo el pueblo ecuatoriano. Por eso trabajamos con eficiencia, transparencia, ética y honestidad, en pro de un Ecuador equitativo, justo y soberano. Porque en CONGOPE, las provincias somos el Ecuador. El Ecuador continental está constituido por 23 gobiernos provinciales, cada uno de ellos con sus respectivos líderes, presupuesto y autonomía. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, es la entidad asociativa que apoya la gestión de las prefecturas del país. Trabajamos unidos por la creación de modelos de gestión justos, democráticos, participativos, incluyentes y descentralizados. ¿Cómo lo hacemos? Ofertando soluciones prácticas e innovadoras, brindando asistencia técnica, jurídica, financiera, tecnológica y administrativa, articulando a las prefecturas con otros niveles institucionales tanto nacionales como internacionales, que potencien la autonomía y el rol de los GAT provinciales en el país. En el CONGOPE vinculamos a todos nuestros agremiados, quienes mediante Asamblea General de Prefectos aseguran una participación más democrática. En CONGOPE, el bienestar de las provincias es el bienestar de todo el pueblo ecuatoriano. Por eso trabajamos con eficiencia, transparencia, ética y honestidad, en pro de un Ecuador. Queremos recordarles que pueden ingresar a la plataforma virtual de acuerdo al link que se les llegó a sus correos el momento en que se registraron. Si aún no se han registrado, les compartiremos el enlace en el chat de Zoom. Es importante resaltar que la plataforma cuenta con stands que disponen insumos para la gestión local del cambio climático. También queremos invitarles a que llenen la encuesta de conocimiento sobre cambio climático y que sean parte de este evento visitando nuestra cabina de fotos. Con este anuncio, a continuación, vamos a dar la bienvenida a Rosa Ana González, representante de la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Agua, quien nos hablará sobre la NDC, el compromiso asumido por el Ecuador ante el Acuerdo de París. Buen día con todos y todas, soy Rosana González, tengo el agrado de formar parte del equipo técnico de la Subsecretaría de Cambio Climático. Es así que agradecemos la invitación realizada por CONGOPE para participar de este importante evento. Y este día voy a compartirles el tema de la contribución determinada a nivel nacional en el país y también su plan de implementación, el mismo que fue socializado anterior ante el país. Con esto voy a empezar. La contribución determinada a nivel nacional nace con la firma del Acuerdo de París del 2015, en el cual las partes que
que conforman la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, se comprometen a establecer metas que contribuyan, hablándolo de manera general, a mantener la temperatura global muy por debajo de los 2 grados centígrados y volcar los esfuerzos en realidad a limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, con referencia a los niveles preindustriales. Esta herramienta es una herramienta clave, o sea, convertido en una herramienta clave que permite a los países definir cómo van a aportar a este objetivo global. Las NDC incorporan los esfuerzos planificados por cada país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también para adaptarse a los impactos del cambio climático. Con respecto a este proceso, en nuestro país iniciamos el 2017 a través de un proceso participativo. Este proceso involucró a los actores del sector público, privadas, ONGs, cooperación internacional, y que contribuyeron a la formulación y el proceso de validación técnica y política. Es así que el 2019 pudimos presentar este importante instrumento ante la Convención Marco de Naciones Unidas, después de haber validado en el Comité Interinstitucional de Cambio Climático y a través de un decreto ejecutivo, el 840, fue publicada. Además, este decreto estableció a la NDC como una política de Estado de un carácter mandatorio el cumplimiento de estas obligaciones para las entidades que forman parte o que incluyeron sus metas dentro de este instrumento. Y permite da el lineamiento de desarrollar y ejecutar el plan de implementación de la NDC para el cumplimiento de lo establecido en el documento presentado a la Convención. Y por un lapso de un año hemos podido trabajar de manera articulada con las entidades sectoriales en la formulación de este plan de implementación que, como lo mencioné, fue socializado el anterior viernes. Este proceso, basado en el contenido de la NDC, tuvo un proceso articulado de formulación, validación y tanto técnica como política emitidas por las máximas autoridades de las entidades sectoriales. ¿Qué relevancia tiene la NDC? Este instrumento nos permitirá planificar a mediano o largo plazo las políticas y acciones de reducción de gases de efecto invernadero y el incremento de la resiliencia. También se establecen las líneas prioritarias de cooperación en materias de cambio climático, tanto de adaptación como mitigación. Nos permite definir esas alianzas estratégicas para la adaptación y mitigación a mediano plazo, desarrollar las capacidades de planificación, evaluación, monitoreo y reporte de las temáticas asociadas, acceder a recursos financieros desde programas y fondos internacionales para implementar las contribuciones. Entender esta herramienta, se formularon las metas en base a 2 escenarios. El escenario condicional, que está definido por aquellas acciones que el país prevé implementar independientemente de los recursos de cooperación internacional a los que se acceden. Es decir, es un esfuerzo propio. Y por otro lado, tenemos un escenario condicional, que son estas acciones que el país podría implementar en función del acceso efectivo a recursos financieros, tecnológicos y asistencia técnica provenientes de la cooperación internacional, es decir, con apoyo. El proceso de contribución, el proceso para la implementación de construcción para el plan de implementación estuvo liderado por el Ministerio de Ambiente y Agua como la entidad ambiental nacional y los actores sectoriales, tanto de mitigación como de adaptación. Y a este proceso lo podemos resumir en un diseño de metodología, en la presentación de esta metodología
en un proceso súper intensivo de la recopilación de insumos técnicos y la validación a nivel oficial. Este proceso contempló la participación de 400 actores, entre ellos el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados, el sector privado, agendas de cooperación y organismos multilaterales. Como les mencioné inicialmente, este proceso que se compone de que tiene dos componentes, mitigación y adaptación, contó con un proceso de validación técnica y política. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo, al decreto ejecutivo 840 y al tema de cumplimiento de todo lo que hemos podido recopilar con las entidades sectoriales en cuanto a sus compromisos. En cuanto al componente de mitigación y basados en los sectores priorizados por la Estrategia Nacional de Cambio Climático, se lograron identificar 21 iniciativas, de las cuales para los sectores que vemos energía, agricultura, procesos industriales y residuos, se definía un porcentaje del 9% del potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el 2025 y para el escenario condicional el 13.5%. Vemos aparte el sector uso del suelo y cambio de uso del suelo y silvicultura. Precisamente este sector tiene metodologías diferentes de cálculo y por eso se tiene la meta aparte que se complementan, ¿no? Entonces, para el escenario condicional, en este sector tenemos el 4% y para el escenario condicional el 16%. Esto en cuanto al componente de las metas en el componente de mitigación para los 4 sectores, que suma el 22.5%, involucrando los 2 escenarios, y en el sector de residuo del 20%. USCUS. Esto con respecto a mitigación. Con respecto al componente de adaptación y sus 6 sectores priorizados, logramos compilar 111 metas entre todos estos sectores. Estas metas, cada sector tiene definidas las medidas y sus metas. Asimismo, para este proceso se definieron medidas transversales a todos los sectores que involucran temas de financiamiento y también el tema de fortalecimiento a la generación de información hidrometeorológica. Con el propósito de este evento, hemos centrado un poquito más la explicación en este sector, en el sector de asentamientos humanos. Este sector compila 21 metas, 13 que son del escenario incondicional, 5 del condicional y 3 mixtas. Este es uno de los sectores que, como vieron en la anterior lámina, tiene tiene más actores incorporados y más metas. En este sector fue muy relevante por precisamente esa articulación con todos los sectores que se logró con Midubi, Cenecit, con GOPE, entre otros. Gestión de riesgos, no lo puedo dejar atrás, pero se lograron identificar importantes metas como la Agenda Hábitat Sostenible. También tenemos la inclusión de adaptación al cambio climático en la normativa de los PUCs, de los planes de uso y gestión de suelo. Y también puedo mencionar en el tema del fortalecimiento de capacidades. Desde el CONGOPE se incluyó unas metas de actualización y validación de la implementación de las estrategias de cambio climático, que son esfuerzos desde el CONGOPE y que el Ministerio de Ambiente podrá ir reforzando en el camino. Pero son importantes metas que se han logrado plasmar en el plan de implementación. Y también es importante mencionar que estas metas tienen el enfoque de género. Finalmente,
todo este proceso de la NDC, hemos construido un proceso para dar seguimiento al cumplimiento del NDC, pues este cumplimiento es de carácter obligatorio y tiene que ser presentado por el país. Entonces, tiene a nivel macro 3 pasos que involucran el requerimiento de información, esta coordinación con los puntos focales a nivel sectorial y el reporte de avances de cumplimiento. Esto el Ministerio del Ambiente podrá proporcionar las herramientas a las entidades sectoriales para poder dar uso y seguir. Finalmente, queríamos comentarles que durante este proceso, dado que en el proceso del plan de implementación existió el interés de incluir algunas iniciativas, tanto del sector público, privado, la ONGs, cooperación internacional, se está diseñando un mecanismo que permita la inclusión de estas iniciativas que aporten a la implementación de lo establecido en la contribución determinada nacional y incluye 3 pasos del mismo modo en la que se solicita incluir la contribución, esta nueva iniciativa en la contribución de la NDC, el cumplimiento que se demuestre que estas iniciativas tienen la posibilidad de calcular el potencial de reducción de gases de efecto invernadero y de incrementar la capacidad de adaptación al cambio climático y finalmente la implementación de la contribución y reportes de avance y cumplimiento. También, como para ya ir terminando, quería señalar que este esfuerzo que ha sido de carácter nacional ha sido un proceso muy interesante por la articulación y el alcance que se ha tenido a nivel en todos los sectores y que involucra un tema de financiamiento que hay oportunidades de financiamientos para fortalecer estos esfuerzos sociales y locales, que el Ministerio del Ambiente brindará este acompañamiento en implementación del plan y se realizará un seguimiento oportuno para poder reportar los avances de la NDC ante la Convención de Cambio Climático y que esta contribución de la NDC y su plan de implementación nos dejarán lecciones y aprendizajes muy valiosos que nos contribuirán para que la siguiente NDC del país tenga un carácter más ambicioso y que lo podamos construir de la misma manera en un tema muy articulado. Finalmente, quería agradecerles en esta diapositiva, agradecerles por su atención. En esta diapositiva hemos colocado un código QR en el que contiene el plan de implementación en toda su extensión. Y desde el Ministerio del Ambiente vamos a preparar un resumen que lo pondremos también a disposición de toda la ciudadanía y también un documento para los tomadores de decisiones. Con esto quería agradecerles por la atención. Sin antes, desde la Subsecretaría de Cambio Climático hemos preparado un video que compila toda la información del proceso. Queríamos compartirlos con ustedes este día y nuevamente agradecerles por la atención. Yo comparto. Compromiso, gestión y acción climática es lo que el gobierno ecuatoriano demuestra con el plan de implementación de la primera contribución determinada a nivel nacional, NDC 2020-2025. La construcción de este documento es el resultado de un trabajo participativo y colaborativo de más de 400 actores de diferentes sectores y personal técnico de ministerios, agencias de cooperación y organismos multilaterales, gobiernos autónomos descentralizados y sector privado.
El plan de implementación de la NDC está estructurado con base en los sectores priorizados de mitigación y adaptación en la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025. Para el componente de mitigación, los sectores son energía, procesos industriales, residuos, agricultura, uso del suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura. Este componente contiene 34 líneas de acción y 21 iniciativas, mientras que los sectores de adaptación son patrimonio natural, patrimonio hídrico, salud, sectores productivos y estratégicos, asentamientos humanos, soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca. Y los grupos de atención prioritaria y gestión de riesgos son considerados transversales. Este componente contiene 43 medidas, 40 sectoriales y 3 transversales. Además, se establecen 111 metas. El plan de implementación transversaliza el enfoque de género desde su concepción hasta su ejecución. Mediante el plan de implementación, Ecuador contribuirá a los esfuerzos globales para la reducción de gases de efecto invernadero y el incremento de sumideros de carbono, así como el aumento de la capacidad adaptativa y reducción de riesgo ante los efectos adversos del cambio climático. En un contexto de equidad, desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza, respetando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y en concordancia con las capacidades del país. Todos y todas somos parte del cambio. Únete por un Ecuador climáticamente responsable. Solo faltas tú. Bien, queremos agradecer la intervención de Rosa Ana González, representante de la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Agua. Y queremos recordarles que la plataforma con los respectivos stands estará abierta al público inscrito durante todo el día. También es importante recordar que entregaremos certificados de participación a quienes asistan a más de 4 sesiones de este evento virtual. Es importante resaltar también que los diagnósticos y estrategias de cambio climático los pueden encontrar también en uno de nuestros stands, el cual les llevará a la web del CONGOPE donde se encuentran alojados dichos documentos. A continuación, tendremos un panel de experiencias internacionales sobre la vinculación de los GAD con la NDC. El Ecuador continental está constituido por 23 gobiernos provinciales, cada uno de ellos con sus respectivos líderes, presupuesto y autonomía. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, es la entidad asociativa que apoya la gestión de las prefecturas del país. Trabajamos unidos por la creación de modelos de gestión justos, democráticos, participativos, incluyentes y descentralizados. ¿Cómo lo hacemos? Ofertando soluciones prácticas e innovadoras, brindando asistencia técnica, jurídica, financiera, tecnológica y administrativa, articulando a las prefecturas con otros niveles institucionales tanto nacionales como internacionales, que potencien la autonomía y el rol de los GAD provinciales en el país. En el CONGOPE vinculamos a todos nuestros agremiados, quienes mediante Asamblea General de Prefectos aseguran una participación más democrática. En CONGOPE, el bienestar de las provincias es el bienestar de todo el pueblo ecuatoriano. Por eso trabajamos con eficiencia, transparencia, ética y honestidad, en pro de un Ecuador equitativo, justo y soberano. Porque en CONGOPE, las provincias somos el Ecuador.
Ecuador continental está constituido por 23 gobiernos provinciales, cada uno de ellos con sus respectivos líderes, presupuesto y autonomía. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, es la entidad asociativa que apoya la gestión de las prefecturas del país. Trabajamos unidos por la creación de modelos de gestión justos, democráticos, participativos, incluyentes y descentralizados. ¿Cómo lo hacemos? Ofertando soluciones prácticas e innovadoras, brindando asistencia técnica, jurídica, financiera, tecnológica y administrativa, articulando a las prefecturas con otros niveles institucionales tanto nacionales como internacionales, que potencien la autonomía y el rol de los GAT provinciales en el país. En el CONGOPE vinculamos a todos nuestros agremiados, quienes mediante Asamblea General de Prefectos aseguran una participación